¿Alguna vez te has preguntado por qué sufren los justos? La historia de Job es la respuesta más impactante a esa pregunta. Imagina ser un hombre íntegro, fiel a Dios, y de repente perderlo todo. Job no solo enfrentó el dolor físico y emocional, sino también el silencio de Dios en su momento más difícil. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige, no desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso, Job 5:17. Pero la gran lección de la vida de Job va más allá del sufrimiento, revela el poder de la fe inquebrantable y la salvación que llega después de la tormenta. En la vida, todos atravesamos periodos de prueba, ¿verdad? Job nos muestra que, incluso cuando todo se derrumba, hay un propósito mayor en juego. Y lo más fascinante es que no solo superó sus pérdidas, sino que fue restaurado de manera extraordinaria. ¿Y tú, estás listo para descubrir cómo Job venció el mayor sufrimiento de la humanidad y cómo esta historia también puede transformar tu vida? La historia de Job es una de esas que nos hace reflexionar profundamente sobre la vida, los desafíos y la fe que nos mantiene en pie. Job era un hombre justo, íntegro, y aún así, enfrentó un sufrimiento inimaginable. Muchos han oído hablar de él, pero pocos comprenden el verdadero misterio detrás de su dolor. Y ahí está la gran lección, no es lo que nos sucede lo que define nuestra fe, sino cómo reaccionamos a ello. ¿Te imaginas perderlo todo y aún así mantener la confianza en Dios? Parece difícil, ¿verdad? Pero Job lo logró. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en su lugar? La Biblia describe a Job como alguien que perdió todo, pero no perdió la fe. No solo enfrentó la pérdida de sus bienes, sino que también vio a su familia destruida. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, Job 1:21. Esta frase resuena en las mentes de quienes buscan comprender cómo la fe puede ser inquebrantable ante el sufrimiento. Job es la prueba viviente de que mantener la fe, incluso en los momentos más oscuros, es lo que realmente importa. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar esa fe inquebrantable hoy en día? Al igual que Job, muchos de nosotros enfrentamos pruebas a diario. No de la misma magnitud, claro, pero igual de desafiantes. Puede ser la pérdida de un empleo, la muerte de un ser querido o incluso problemas de salud. Cada uno lidia con su propio sufrimiento, y aquí es donde entra en juego la fe. Si Job pudo mantener su esperanza en medio del caos, ¿qué nos impide hacer lo mismo? Pero esto es solo la punta del iceberg. A medida que profundizamos más, la historia de Job revela lecciones aún más sorprendentes sobre la fe, el pecado y los misterios del plan de Dios. Job no era simplemente un hombre común, era conocido por su integridad y prosperidad. Viviendo en la tierra de Uz, Job poseía una riqueza que impresionaba a todos a su alrededor, una familia numerosa y bendecida con 10 hijos. Lo que lo diferenciaba no era solo lo que tenía, sino cómo vivía su vida. La Biblia dice que era el hombre más grande de todos los del Oriente, Job 1:3. ¿Te imaginas la responsabilidad que eso conllevaba? Incluso con todo eso, Job no permitía que su riqueza definiera su fe. Lo más interesante sobre Job es que, a pesar de tener tanto, mantenía su humildad y temor a Dios. Ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos, preocupado de que en algún momento pudieran haber cometido algún pecado sin darse cuenta. Esto demuestra lo devoto y atento que era Job a los misterios de la fe y la salvación. Su historia nos invita a reflexionar, ¿cómo manejamos nuestras bendiciones? ¿Nos olvidamos de Dios cuando todo parece ir bien o mantenemos nuestra fe incluso en tiempos de prosperidad? Y esa prosperidad de Job, aunque no lo creas, se convertiría en el escenario perfecto para el inicio de una gran prueba. No es raro ver personas que, como Job, parecen tenerlo todo en la vida, pero de repente enfrentan situaciones que ponen su fe a prueba. Job no lo sabía, pero la mayor tormenta de su vida estaba a punto de comenzar. ¿Quién podría imaginar que alguien tan bendecido experimentaría una pérdida tan grande? La historia de Job da un giro inesperado cuando la escena cambia al cielo, donde Satanás presenta un desafío directo a Dios. Satanás cuestiona la fidelidad de Job, insinuando que solo es devoto debido a todas las bendiciones que ha recibido. ¿Acaso teme Job a Dios sin razón? Job 1:9 pregunta, dudando de la integridad del siervo de Dios.
Este momento revela una verdad inquietante: muchas veces, nuestra fe puede ser puesta a prueba en momentos de abundancia, porque es fácil creer cuando todo va bien. Pero, ¿permaneceríamos fieles si todo nos fuera arrebatado? Dios, confiando en la fe de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero con una condición: puede quitarle todo, menos su vida. Aquí vemos el inicio de un gran misterio sobre el propósito del sufrimiento. ¿Cuántas veces también nos preguntamos por qué atravesamos ciertas dificultades, pensando que estamos siendo castigados? En el caso de Job, el sufrimiento era una prueba de fe, no un castigo. Tal vez estemos enfrentando algo similar y, como Job, no comprendemos los misterios detrás de nuestros desafíos. Este debate celestial nos lleva a una profunda reflexión: cuando todo va mal, ¿cómo reaccionamos? Muchos, como sugirió Satanás, abandonarían la fe y culparían a Dios por sus problemas. Pero, ¿y si, al igual que Job, tuviéramos la oportunidad de demostrar nuestra confianza inquebrantable? Lo que sigue en la vida de Job es devastador, pero es en este momento donde se revelará la verdadera naturaleza de su fe. En un solo día, la vida de Job fue completamente destruida. Todo comenzó con la noticia de que sus bueyes y asnos fueron robados, seguida por la destrucción de sus ovejas y la pérdida de sus camellos. Si eso ya no fuera lo suficientemente devastador, un fuerte viento destruyó la casa donde sus hijos estaban reunidos, matándolos a todos de una vez. Imagínate el dolor de perder no solo su riqueza, sino también a su familia. Aún así, Job no culpó a Dios. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo y dijo: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esa es una fe que muchos de nosotros tendríamos dificultad en comprender, ¿verdad? Las tragedias que golpearon a Job son comparables a las que a veces enfrentamos en nuestras vidas, de diferentes maneras. Puede ser la pérdida de un trabajo, un ser querido o el fin de un sueño. Sin embargo, al igual que Job, tenemos la opción de cómo reaccionar. ¿Nos rendimos al enojo o encontramos fuerzas para continuar, confiando en que hay un propósito mayor detrás de todo? La fe de Job frente a estas pérdidas nos enseña a no rendirnos, incluso cuando el panorama parece desolador. Pero se necesita coraje, y ese coraje puede cultivarse a través de la oración y la comprensión de los misterios de Dios. Lo que Job no sabía es que esto era solo el comienzo. Había perdido casi todo, pero aún así se mantuvo firme en su fe. Y esto nos hace pensar: ¿hasta dónde podríamos soportar nosotros? La narrativa de la vida de Job nos recuerda que, muchas veces, el sufrimiento es una puerta para descubrir cuán resilientes somos. Pero lo que viene después de esta prueba es aún más desafiante. Como si no fuera suficiente perderlo todo, Job fue golpeado por un dolor aún más profundo: su propio cuerpo se convirtió en el objetivo del sufrimiento. Fue afligido con llagas dolorosas que cubrieron su piel, de tal manera que tuvo que rascarse con trozos de cerámica. En ese momento, incluso su esposa, desolada por la situación, lo incitó a maldecir a Dios y terminar con su vida. ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. Job 2:9. Pero, con una firmeza impresionante, Job respondió que, si recibimos lo bueno de Dios, también debemos aceptar lo malo. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esa fortaleza? Aquí, la prueba se intensifica. Ya no se trataba solo de perder posesiones o seres queridos, era un dolor físico, insoportable, algo que afecta a cualquier ser humano en el nivel más profundo. ¿Cuántas veces, cuando enfrentamos problemas de salud, cuestionamos por qué Dios permite tal sufrimiento? Sin embargo, Job nos enseña que la fe verdadera no se tambalea ni ante el dolor físico. El cuerpo puede estar débil, pero la fe, es así, debe mantenerse inquebrantable. Y, como Job, podemos encontrar fuerzas en la oración y la certeza de que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo comprendemos. La perseverancia de Job ante tanto sufrimiento nos prepara para lo que sigue. El cuestionamiento se profundiza, y la llegada de sus amigos marca el inicio de un diálogo que cambiará toda la dinámica de la narrativa. ¿Traerán sus amigos consuelo o interrogantes aún más dolorosos? Cuando 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a visitarlo, al principio parecía que su presencia traería consuelo. Sin embargo, a lo largo de sus largas conversaciones, la situación tomó otro rumbo.
En lugar de consolarlo, comenzaron a acusar a Job de haber pecado. Para ellos, el sufrimiento solo podía ser el resultado de algún error que Job había cometido. ¿Recuerda ahora cuándo pereció un inocente y dónde fueron destruidos los rectos? Job 4:7. Para sus amigos, el sufrimiento de Job era un castigo divino, una consecuencia de sus acciones. Estas conversaciones entre Job y sus amigos nos llevan a reflexionar sobre cómo, a menudo, somos rápidos en juzgar a los demás. ¿Cuántas veces, al ver a alguien sufrir, no nos preguntamos, ¿qué habrá hecho para merecer esto? Sin embargo, la historia de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre está relacionado con el pecado o el error. Puede ser parte de un misterio mayor que no logramos comprender en el momento. Y Job, a pesar de ser acusado injustamente, mantuvo su firmeza, defendiendo su inocencia y su fe. A pesar de las acusaciones de sus amigos, Job continuó buscando respuestas, algo que muchos de nosotros haríamos en su lugar. Quería entender por qué Dios permitía tanto sufrimiento, pero sus preguntas no encontraban respuestas fáciles. Y esto nos hace pensar, ¿también somos capaces de mantener nuestra fe inquebrantable cuando aquellos a nuestro alrededor cuestionan nuestras creencias? El siguiente paso en esta travesía revelará aún más sobre los dilemas que enfrentó Job. Después de días de diálogo, Job finalmente explota en una intensa protesta. Él, que hasta entonces había mantenido una postura de aceptación, comienza a cuestionar vehementemente la razón de tanto sufrimiento. Clama por justicia, afirmando su inocencia y cuestionando por qué Dios permitía que los justos sufrieran. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas entre tus enemigos? Job 13:24. Job no se conforma con el silencio de Dios ante su sufrimiento y desea, de todas las maneras, tener la oportunidad de presentar su caso directamente ante el Creador. Este momento es crucial porque refleja algo profundamente humano, el deseo de entender el porqué de todo. Todos nosotros, en algún momento, nos hemos preguntado por qué existe el sufrimiento, especialmente cuando creemos estar viviendo correctamente. Job, con toda su integridad, nos enseña que no es pecado cuestionar. Lo importante es no perder la fe, incluso cuando las respuestas no llegan. Al igual que él, podemos sentir la necesidad de discutir con Dios, pero, en el fondo, lo que más buscamos es una señal de que Él está escuchando. La protesta de Job abre espacio para una nueva fase de su historia, en la que Dios finalmente responderá sus preguntas, pero no de la manera que él espera. La ansiedad de Job por explicaciones refleja nuestra propia búsqueda de respuestas cuando enfrentamos dificultades. Lo que Job descubrirá a continuación cambiará su perspectiva, y la nuestra, para siempre. Después de tanto silencio, Dios finalmente responde a Job, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de ofrecer explicaciones detalladas sobre el sufrimiento, Dios habla a través de un torbellino, mostrando a Job la vastedad del universo y cuán pequeña es la comprensión humana ante los misterios divinos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Pregunta Dios, llevando a Job a darse cuenta de que, muchas veces, las cuestiones más profundas están más allá de nuestra capacidad de entender. No es una respuesta directa, sino una lección sobre la humildad y la confianza en algo mayor. La respuesta de Dios no trata de aclarar los porqués del sufrimiento, sino de recordarle a Job, y a todos nosotros, el poder y la sabiduría infinitos que gobiernan el universo. Como seres humanos, queremos respuestas rápidas y claras, pero no siempre las recibiremos. Job, ante esta revelación, reconoce que su visión era limitada, y se arrepiente de haber cuestionado el plan divino. Esto nos enseña que, incluso cuando las cosas parecen no tener sentido, nuestra fe debe estar firmemente arraigada en la confianza en Dios. Esta respuesta divina cambia por completo la perspectiva de Job. No solo acepta la falta de explicaciones detalladas, sino que también se inclina ante la grandeza de Dios, comprendiendo que la fe no depende de entender todo, sino de confiar a pesar de lo desconocido. La travesía de Job está cerca de su conclusión, pero aún queda un giro más por venir. Después de todo lo que Job pasó, su historia termina de manera sorprendente. Dios restaura no solo su salud, sino también sus posesiones, dándole el doble de todo lo que tenía antes. Job, que había perdido a sus hijos, recibe más hijos, y su vida se llena de bendiciones inimaginables.
Y el Señor bendijo el último estado de Job más que el primero. Esto nos muestra que, aunque el sufrimiento parezca interminable, siempre hay esperanza de restauración para aquellos que permanecen fieles. Lo que parecía ser el fin para Job, en realidad, fue el inicio de un nuevo capítulo lleno de gracia y abundancia. La restauración de Job es un símbolo poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene el poder de darle la vuelta a la situación. Y esto no solo significa recuperar lo que se ha perdido, sino ser bendecido de maneras aún mayores. Este es uno de los grandes misterios de la fe, la capacidad de Dios de transformar el dolor en propósito. Al igual que Job, muchas veces no podemos ver la luz al final del túnel, pero, al mantener nuestra confianza, descubrimos que la salvación llega de formas inesperadas. El final de la historia de Job sirve como un recordatorio para todos nosotros. La fe, aunque sea puesta a prueba al extremo, trae recompensas. Y, al igual que Job, debemos mantenernos firmes, incluso cuando todo parece perdido. Su historia es un mensaje claro de que, tras el sufrimiento, hay una nueva vida esperando, llena de bendiciones y propósito. Al conocer la historia de Job, queda claro que el sufrimiento forma parte del viaje, pero no define el final de nuestra historia. La verdadera pregunta es, ¿qué harás cuando tu fe sea puesta a prueba? Job nos enseña que, incluso en las situaciones más extremas, mantener la fe trae restauración y salvación. ¿Y tú, estás preparado para enfrentar tus desafíos con la confianza de que Dios tiene un plan mayor? ¿Qué lecciones de la vida de Job puedes aplicar en tu día a día? El sufrimiento puede ser el comienzo de algo nuevo y sorprendente. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo superar los desafíos de la vida y fortalecer tu fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí descubrirás historias que no solo inspiran, sino que también transforman vidas. No te pierdas los próximos videos y continúa esta travesía de misterios y fe con nosotros.